Hola, imagínate que la persona que tanto le gustas con tal de tenerte haga un pacto con un demonio o espíritu, pues eso es lo que hoy vengo a contarte. Empecemos en la tranquila ciudad de San Telmo, donde las calles empedradas y las casas coloniales contaban historias de tiempos pasados. Se escondía un secreto que pondría a prueba la cordura de sus habitantes. Era un lugar donde la luz del sol apenas iluminaba algunas esquinas y la niebla parecía tener vida propia, arrastrando consigo los murmullos de las almas perdidas. Alfonso era un hombre común. Tenía un trabajo en una tienda de comestibles, vivía solo en un pequeño apartamento y llevaba una vida monótona. Sin embargo, había algo inquietante en su carácter. Desde joven, había sentido una atracción por la oscuridad, por lo prohibido. Pero aquel interés inofensivo pronto se transformó en una obsesión que lo consumía día a día. Se había fijado en Rosa, una joven que pasaba casi a diario por su tienda. Rosa era todo lo que Alfonso no era: vital, llena de sueños y con una sonrisa que iluminaba incluso los días más grises. Desde la primera vez que la vio, quedó fascinado por su energía y su belleza. Pero, en su mente, esta admiración se tornó en una fijación peligrosa. Comenzó a seguirla discretamente, observando cada uno de sus movimientos, y la idea de acercarse a ella se tornó más lejana con cada día que pasaba. Una noche, mientras regresaba a casa después de un largo día de trabajo, Alfonso se encontró con un grupo de jóvenes que, como Rosa, se reían y disfrutaban de la vida. Sintió una punzada de envidia y tristeza. Creyó que su vida no tenía sentido, que su existencia era invisible. Fue en esa oscuridad emocional, en esa angustia, donde tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Alzó la vista hacia las antiguas casas que lo rodeaban y, en un impulso desesperado, decidió invocar a un espíritu que, según leyendas urbanas, podría ayudarlo a conseguir la atención que tanto anhelaba. Ese mismo fin de semana, se dirigió a una de las casas abandonadas del vecindario, un lugar evitado por los niños y los adultos. Allí, rodeado de sombras y telarañas, encendió unas velas y dibujó un círculo en el suelo. Murmuró palabras que había leído en un viejo libro de ocultismo, pidiendo la ayuda de la entidad que habitaba en la oscuridad. Creía que con aquel ritual, podría atraer a Rosa hacia él, bendecido con el poder del miedo. Al principio, no sintió nada. La desilusión lo invadió y, frustrado, abandonó el lugar. Pero los días transcurrieron, y algo extraño comenzó a suceder. Se percató de que, cada vez que Rosa se acercaba a su tienda, él podía sentir una presencia a su alrededor, como una sombra que lo seguía. La figura era difusa y apenas visible, pero Alfonso podía sentirla en su pecho, aprisionando su corazón. Era como si un nuevo poder estuviese a su disposición, y su impulso lo llevaba a actuar de maneras cada vez más atrevidas. Poco a poco, comenzó a acercarse a Rosa. La saludaba y le sonreía, pero la joven lo ignoraba, más centrada en sus propios asuntos. Eso no hizo más que intensificar su obsesión. En sus noches solitarias, Alfonso pasaba horas planeando estrategias para conseguir su atención. Al mismo tiempo, la presencia que había invocado se volvía más palpable, haciendo que el ambiente a su alrededor se tornara espeso y opresor. Comenzó a escuchar susurros que lo instaban a actuar, a no rendirse, y en sus momentos de duda, esos ecos de voz lo empujaban hacia un abismo del que le resultaba cada vez más difícil escapar. Fue así como, en una de esas noches tormentosas, decidió dar un paso más. La niebla cubría la ciudad, y Alfonso vio su oportunidad. Siguió a Rosa después de que salió de una fiesta en casa de una amiga. Caminaba distrayéndose con su teléfono, ajena a la sombra que la acechaba. Cuando llegó a su apartamento, Alfonso se detuvo a una distancia segura, oculto en las sombras, su corazón palpitando por la adrenalina. No había dado un paso atrás, estaba atrapado en una espiral de desesperación y deseo. Pero esa noche, la presencia estaba más fuerte que nunca. Los ecos se tornaron gritos, y, de repente, una figura espectral apareció ante él en la niebla, su rostro aterrador y sus ojos vacíos. Era un espíritu que había respondido a su invocación, pero no en la forma en que Alfonso había imaginado. La criatura, con su forma retorcida,
lo miraba con una mezcla de desprecio y hambre. ¿Qué deseas, mortal?, preguntó la sombra, su voz resonando en el aire frío. Quiero que ella me ame. Ayúdame a seducirla. Quiero que sea mía, respondió Alfonso, temblando, incapaz de soltar la mirada. El espíritu sonrió con una sonrisa oscura. Tu deseo está entretejido con su vida. Puedo darte el poder para acercarte a ella, pero exige un precio. Alfonso, ciego por su obsesión, asintió, sin vacilar. Cualquier cosa, haré lo que sea necesario. Tu alma, a cambio de un pedazo de su vida, respondió la sombra. La oscuridad a su alrededor parecía cobrar vida. Al sentir el chillido de su propia cordura desgarrándose, Alfonso no dudó. Sellaron el pacto, y la figura se desvaneció tan rápido como había aparecido. Durante días, la existencia de Alfonso cambió radicalmente. Su nuevo poder parecía darle valor y carisma. Se acercó a Rosa con confianza, y extrañamente, ella comenzó a prestarle atención. Cada sonrisa, cada palabra parecía acercarlos más, pero con cada momento que pasaban juntos, Alfonso sentía que una parte de sí mismo se desvanecía. Sin embargo, lo que él interpretaba como progresos pronto se convirtieron en una pesadilla. La niebla espesa a su alrededor se tornó densa y tangible. Comenzó a recibir mensajes amenazantes de la entidad que él había invocado. Recuerda que cada momento que compartes con ella te roba vida. No puedes permitir que tu deseo la consuma, advertía la voz que resonaba en su mente. Alfonso, desesperado, se encontró atrapado entre la euforia de la posesión y el horror de perderse a sí mismo en el proceso. Cada día que pasaba con Rosa sentía como sucesos inexplicables rodeaban su vida, luces parpadeantes, ruidos extraños por la noche, visiones fugaces de la sombra que lo acechaba. Rosa, aunque en un principio estaba atraída por su nueva personalidad, comenzó a mostrar signos de incomodidad, como si la presión de su atención la estuviese asfixiando. Una noche, ella lo confrontó. Alfonso, ¿qué sucede contigo? Hay algo extraño en ti, estoy asustada. Siento que no eres tú. En ese momento, una risa fría proveniente de la oscuridad la envolvió. Alfonso, desesperado y al borde de la locura, intentó explicarle que lo único que quería era estar a su lado, pero ella ya había comenzado a retroceder, y esa conexión que compartían se estaba desvaneciendo. En un último intento por sacudirse la amenaza que lo atormentaba y recuperar el control de su propia vida, Alfonso decidió confrontar al espíritu. Regresó a la casa abandonada donde todo había comenzado, dispuesto a romper el pacto que había hecho. Allí, en la misma habitación, invocó a la sombra nuevamente. Libérame, ya no deseo esto. Quiero mi vida de vuelta, quiero liberarla a ella también de esta pesadilla, gritó, sus palabras resonando en las paredes vacías. El espíritu apareció, su sonrisa aún más retorcida que antes. ¿Crees que podrías escapar tan fácilmente? Has ofrecido tu alma y ahora debes cumplir tu parte del pacto. Ella es tuya y será una más de tus sombras. No puedo permitir que eso suceda. Alfonso gritó, la desesperación llenando su pecho. En un momento de rabia, el espíritu se abalanzó sobre él, transformándose en una tormenta de sombras y gritos. Alfonso sintió como su energía vital se desvanecía. El precio por haber jugado con lo prohibido era mucho más alto de lo que podía haber imaginado. Ahora queda en ti decidir. Puedes renunciar a lo que queda de tu alma y a tu vida o seguir adelante y condenar a Rosa. ¿Qué eliges? La sombra lo sujetó firmemente, su poder era abrumador. En ese instante, Alfonso comprendió la verdad, había sido la codicia y la obsesión las que lo llevaron hasta allí. Se dio cuenta de que no podría amar a Rosa de forma saludable bajo tal prisión. En un último acto de valentía, en lugar de luchar, se rindió. Libérame y tómame a mí, no quiero que ella sufra más por mi culpa. Ella merece vivir, aunque sea sin mí, dijo, su voz temblorosa pero firme. Con sus palabras, la sombra chilló, la oscuridad colisionando frenéticamente a su alrededor. En un acto de liberación, Alfonso sintió como si su vida, sus recuerdos y todo lo que había sido se resbalaba entre sus manos, siendo absorbido por la criatura. Todo se volvió negro. Durante días, Rosa buscó a Alfonso, preocupada por su ausencia.
La magia que había mantenido a Alfonso atado a ella se había desvanecido. Al final, la sombra lo había atrapado en su propia prisión, pero ella, libre de la amenaza, decidió seguir adelante con su vida. La historia de Alfonso se convirtió en una leyenda en San Telmo, un recordatorio de que la obsesión puede devorar el alma y que los deseos oscuros pueden llevarnos en un camino sin retorno. La alta noche llegó nuevamente, y entre la niebla, los ecos de una voz susurrante aún podían escucharse, advirtiendo a todos aquellos que se aventuraban por el sendero de la obsesión, en el juego del amor y los deseos oscuros, siempre hay un precio que pagar. Gracias por ver el video, suscríbete a mi canal y no te pierdas de más historias como esta.